Vamos a cambiar de tema. Sí, Ujú. saludamos a Guillermo Poch, él es tributarista. Guillermo, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo va? Hola ¿Todo Guille, bien? ¿cómo ¿Cómo andan? estás? Bien, muy Bien, bien. todo muy bien. Hablamos, Guillermo, del impuesto a las ganancias. Vamos a ver cuánto vamos a tener que pagar en este 2024 y cuánto creen los expertos que debería cobrar la FIP con esto. Bueno, hoy en día hay una situación de incertidumbre en materia tributaria que está vinculado con los empleados en relación de dependencia, principalmente de que no tienen cargo directivo dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque se habló de una derogación del gravamen producto de que las empresas no estaban recaudando los fondos necesarios vía coparticipación. Toda la gente estaba pensando de que iba a haber una modificación, o sea, podía ser desde un punto de vista del proyecto de ley Ómnibus, ganancias quedó afuera. Eh, Entró en aplicación la norma que el 28 de septiembre de 2023 Massa había propuesto con una modificación, que Ujú. inclusive el actual presidente había confirmado. Entonces, desde ese lugar sucede que la gente dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿se deroga? ¿No se deroga? ¿Qué tienen que hacer? Es la duda en las empresas. Eh, el fisco emitió un comunicado, para mí ese comunicado tiene una cuestión de que no resulta de aplicación obligatoria por parte de las empresas, por eso se tiene que emitir vía una resolución general. Las normas, en definitiva, no tuvieron una reglamentación, o sea, los artículos de la ley no tuvieron una reglamentación. Entonces, la situación fáctica de hoy es un empleado que tiene el carácter de directivo, tiene una norma vigente y está reglamentada, entonces susceptible de aplicársele una retención del impuesto a las ganancias. Para el resto de los casos es un universo de gente que no tiene una norma reglamentada y ante una norma no reglamentada los contribuyentes, inclusive los obligados a efectuar retenciones, no están obligados a hacerlo. ¿Por qué? Porque uno como contribuyente, como un sujeto que tiene derechos y obligaciones, si no te dicen claramente qué es lo que tenés que hacer en materia tributaria, uno tiene que estar Claro. presumiendo qué debiera estar haciendo. Si no mal recuerdo, Guille en algún momento se llamaba Ciredic. ¿Qué pasa con lo que vos podías descargar para pagar menos impuestos a las ganancias? Porque si seguimos con los mismos números de aquel momento, era un tope máximo en las diferentes situaciones. Hoy se cambiaron los rubros de los que vos decís, bueno, pago más impuestos a las ganancias, pero lo aplico a el pago de esto, al pago de esto, al pago del otro. ¿Han cambiado eso o sigue siendo lo mismo de siempre, descuento por hijo, por tener un empleado en relación de dependencia, la obra social? ¿Hasta qué porcentaje? ¿Se mantiene por porcentaje o por un tope máximo? Mirá, está muy buena, viste, tu inquietud, Santiago, porque muestra también las dudas que tiene la calle. Entonces, hoy claramente, conforme está la legislación actual, ese empleado que está por debajo de 15 sueldos vitales y móviles promedio por 12, porque habla de 180, Ujú. no tendría ninguna de estas deducciones que vos estabas mencionando. Entonces, ¿qué sucede? Si no sabes qué va a pasar a nivel legal, se nos complica a nosotros decirte, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces ahí es importante comprender la importancia que tiene la certidumbre fiscal para que alguien que está como contribuyente en la calle decir, bueno, entender qué es lo que sucede. Hoy claramente ese universo de gente que quedan encuadrados en una nueva categoría que se formó, que son impuestos de altos salarios, de altas rentas, lo único que va a poder deducir son esos 15 salarios mínimos vitales y móviles multiplicado por 12 a lo largo del año. Son 180, 15 mensuales, es toda la deducción que tiene disponible. 15 mensuales. 15 salarios mínimos vitales y móviles a valores de hoy, estás hablando en una suma aproximada en 2.300.000 pesos por mes de montos que tenés que superar para comenzar a pagar impuesto a las ganancias, lo que sería la cuarta categoría para la gente, porque también queda subsistiendo la vieja cuarta categoría con una tabla general. Hoy tenés una tabla particular que va del 27 al 35%, pero que ahí ya no son importes en pesos, sino que son
sueldos, salarios mínimos, vitales y móviles. Y Si vos me preguntás, el que hoy gana 1.200.000, ¿paga ganancias, no paga ganancias? ¿Cómo quedó esa tabla? si es un directivo, tendría que ir a las normas generales de la ley. Si es un empleado que no tiene un cargo directivo dentro de una compañía o no tiene determinado cargo político o una jubilación de privilegio, entraría en la nueva categoría y no tendría que estar teniendo ningún tipo de retención del impuesto a las ganancias. Inclusive alguien que está por sobre ese monto, pensemos alguien que gana 3 millones de pesos y no es directivo, tampoco tendría que sufrir una retención porque el empleador no sabe qué tiene que estar haciendo. Y eso es importante decir, bueno, en materia tributaria, si un fisco quiere recaudar, tiene que ser muy preciso en cuanto a las disposiciones. Eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Y para que la gente sepa, o sea, hay disposiciones en los cuales quedan taxativamente comprendidos cuál es el alcance de cada norma. Hay una instrucción, en la 446, de alguna manera, que donde dice que para que sea de cumplimiento obligatorio tiene que haber una resolución general. Ahora, Guille, ¿3 millones de pesos no paga ganancias en esta nueva modalidad? Y hoy, si no tenés retenciones, ¿qué tiene que hacer el empleador? No sabe qué tiene que hacer. ¿Tengo que efectuar una retención? ¿No tengo que efectuarla? ¿Cuál es la norma que me obliga? O siempre en materia tributaria son obligaciones que tiene el ciudadano. Si yo vos, Santiago, no te digo qué tenés que hacer, vos qué tenés que decir, bueno, por las dudas, ingreso o no ingreso, es una cuestión que a veces en Argentina no se le da la Claro, es este limbo. Y después de esto, el que gana 3 millones de pesos, ¿qué va a pasar? Y parecería que le tendrías que ir a pedir lo que no retuviste. Yo entiendo, mira, ¿qué es lo que mi percepción cuál es? Yo creo que va a ser una norma que de alguna manera el fisco también está anticipando lo que va a suceder. Por eso no emitió la resolución general. Si lo querían emitir, lo emitieron. Hay una cuestión, me parece que debe haber una cuestión política, un trasfondo político, que es las provincias claramente necesitan plata para su subsistencia. Si emiten una resolución reglamentándola rápido y después se deroga la ley, esa resolución, de nuevo, emitió una resolución que luego la derogue. Entonces, para mí hay un trasfondo político en esta cuestión tributaria. ¿Y qué va a pasar entonces? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Entiendo después? de que si medianamente, de manera rápida, se resuelve la cuestión vinculada al decreto de necesidad y urgencia y se resuelve la ley ómnibus, a continuación de eso vendrá la resolución bastante rápido en materia de qué pasa, o sea, de una derogación o un punto intermedio entre lo que había a septiembre de 2023 y lo que es hoy la ley. Bien, vas a tener muchas consultas, Guille, por lo que veo. Es un tema que está ya las tenemos, tan turbio, claro, tan poco claro, tan complejo, algo que debería ser, ganás tanta plata y hoy, ¿qué hablamos de un salario alto? ¿Cuál es el monto de un salario alto? Si 3 chicos en edad escolar y una obra social, estás hablando de casi 1 millón de pesos. ¿Qué es un salario alto? Si cualquier compra de supermercado, estás hablando de 50.000 o 100.000 pesos. Porque está todo desactualizado. Entonces, para el campo Santi. es recaudatorio la retención, pero para la gente de a pie no es pagar retención o impuesto a la ganancia no es confiscatorio, cuando en realidad estás pagando plata que necesitas para mantener tu nivel de vida. Digo, es muy difícil. Y cuando para un gobierno lo pone es el plan platita, cuando el otro lo deja es el sinceramiento. Es muy difícil vivir en una Argentina donde la política le pone un nombre diferente y la gente lo compra. Santi, ¿me permitís por un instante convertirme en periodista y hacerte una pregunta? Sí. Es un instante nada más. Se la va a contestar Mariana, sí. Vos decías, Santi, no, una prepaga, sistema de salud y educación. ¿No son servicios indivisibles hoy en la Argentina cuando hablamos de impuestos? O sea, partimos de hecho en la Argentina de que son servicios que si bien los presta el Estado, el particular los tiene que ir a buscar a otro lugar. Claro. Te dejo con la inquietud. O sea, obvio. De lo que es obra social y colegio tiene que deducirse
y si querés te presento la factura del Colegio de la Obra Social, y eso se debe restar del sueldo. No estoy comprándome una isla en el Caribe, Sí, estoy un pagando el artículo de- colegio claro, de lujo y estoy teniendo la salud que puedo. ¿Por qué? Porque además esto lo venimos hablando, Guille, si vos me seguís aumentando todos esos costos, yo voy a la educación pública y a la salud pública, donde el Estado quiere achicar 5 puntos del PBI, y adivina dónde los va a achicar, además de en otros lados, en la cantidad de empleados que tenga el Estado, por ende en los hospitales va a haber menos gente, y también en que no va a haber vacantes para los colegios, porque tampoco hay obra pública, entonces no hay construcción de escuelas. Ahí es donde el Estado te mete, de alguna manera, desapareciendo en una situación de limbo. Y lo peor que hay es la situación de limbo. Por eso digo, sería muy bueno que los tributaristas digan, pero pará, si está pagando colegio y obra social, el plan básico, sí, ok, el colegio de tanto, por lo menos un porcentaje por cada chico, algo que no sea, digamos, tan distorsivo, porque yo elijo, por supuesto, que los chicos vayan a un colegio privado y tener una salud privada, pero también el Estado está eligiendo deducirme de ganancias un montón de dinero en pos de qué. Si a mí no me está sobrando, es un sueldo y con eso pago mis gastos. Santi, coincido totalmente. Yo creo que la norma tributaria tiene que respetar también mucho el sentido común. Claro. Entonces, a la propuesta de que tal vez los tributaristas tendríamos que ser los que redactamos la norma, sí podemos opinar, pero me parece que desde un primer punto de vista las cosas tendrían que tener un sentido común y después que venga el especialista. Pero El menos común así de los me parece que la sentidos. gente lo entendería mucho más fácil. Dos ambientes, Parque Centenario, primer contrato de la nueva ley, 410.000 pesos. 2 ambientes, 50 metros. ¿Qué ganancias voy a pagar si estoy pudiendo pagar el alquiler? Una locura. Coincido, Santi. Bueno, Gracias, Guillermo, Guille. muchísimas gracias. Por favor. Un abrazo Gracias, grande. hasta la Y a próxima. disposición de ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias.